Hoy tengo un capítulo muy especial. Hablé con una leyenda viviente. En realidad es una súper invitada la que tenemos en el capítulo del día de hoy. Estoy hablando de Julieta Fierro. Ella es una astrónoma mexicana. Ha sido una divulgadora científica en nuestro país en las últimas décadas, reconocida internacionalmente. Y pues bueno, esta conversación que vamos a escuchar a continuación me entusiasma muchísimo porque hablamos de un montón de cosas, ¿no? Desde sus luchas sociales en los 60s, de cómo fue ganándose este lugar como de estas primeras mujeres que ya han incursionado en la ciencia en nuestro país. Y pues bueno, hablamos de un montón de temas bien interesantes. Espero que disfruten mucho esta conversación. Los dejo con la entrevista con Julieta Fierro. Épocas difíciles para las mujeres, pero tuve mucha suerte porque se juntaron muchos elementos. En primer lugar, hubo anticonceptivos. La píldora, pues, nos dio libertad a las mujeres. En la época donde se pensaba que el comunismo iba a funcionar. De veras nos la creímos que todos íbamos a tener educación de calidad, trabajo asegurado, una vivienda, servicios básicos. Y además hubo una revolución, el movimiento estudiantil del 68. Yo siempre he estado en alguna lucha por las mujeres. Antes de que hubiera anticonceptivos y se legalizara el aborto, pues yo luchaba por la legalización del aborto, porque las trabajadoras del hogar tuvieran seguro social, afores. Yo sé que las luchas sociales empiezan simplemente socializando las posibilidades de hacer las cosas diferentes. Y ya a otras generaciones les toca triunfar. Pensar cuesta trabajo, consume energía. Y por eso es más fácil para nosotros que otros decidan por nosotros. Por eso funcionan los gobiernos dictatoriales, el ejército, tantas corporaciones, la religión, que te dicen qué tienes que hacer y así evitas tener que pensar y cuestionarte. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana tengo una gran invitada. De verdad estoy muy ilusionado por tener en este espacio a Julieta Fierro. Bienvenida, Julieta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y cuántos aplausos, bueno. La audiencia, ¿qué tal, eh? Qué bárbaro. Oye, bueno, antes de que empecemos, déjenme introducir a la audiencia si es que alguien no la conoce. Julieta es reconocida astrónoma y divulgadora científica mexicana. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido una figura prominente en la comunicación de la ciencia en América Latina. Eh, Me gustaría que tú, Julieta, nos dijeras un poco tú cómo te defines, o sea, cómo te presentarías si alguien que no te conoce, qué dirías que haces y a qué te dedicas. Pues mira, yo me dedico a echar relajo en la vida, a platicarle a la gente lo que me gusta, en particular la astronomía, pero de manera como me gusta que sea la ciencia, inteligente, lógica, interesante, bueno, que es un destello de curiosidad y no como se enseña desafortunadamente en la escuela, aprendiendo cosas de memoria, ciencia de siglos pasados, sino la moderna, que por supuesto es más interesante. En fin, entonces me dedico a eso, a comunicar la ciencia de la cantidad enorme de maneras que pueda y siempre tratando de tomar en cuenta a la audiencia y Claro, deslumbrar de alguna manera. claro, y tienes una mente muy, digamos que eres muy imaginativa, ¿no? Supongo que también enfrentarte en tu época a hacer atreverte a ser una científica en la época que te tocó crecer. Por ahí escuchaba que tú querías ser circense, ¿no? Cirquera o si no hada, o sea, tienes una imaginación muy amplia. ¿Cómo fue en uno de esos primeros años de tu vida? De mi vida, no, pues sí, quería ser hada, como dices, y tener un elefante y tener 12 hijos, y bueno, no cumplí ninguno de mis objetivos, pero entré efectivamente en épocas difíciles para las mujeres, pero tuve mucha suerte porque se juntaron muchos elementos. En mis tiempos las mujeres no estudiaban ni trabajaban fuera de casa, pero en primer lugar hubo anticonceptivos.
Entonces la píldora, pues nos dio libertad a las mujeres finalmente. Y después era la época del amor y paz, los hippies, era la época donde se pensaba que el comunismo iba a funcionar. De veras nos la creímos que todos íbamos a tener educación de calidad, trabajo asegurado, una vivienda, servicios básicos. Entonces era esta utopía de que iba a ser un mundo feliz. Y además hubo una revolución, el movimiento estudiantil del 68. Y bueno, en cualquier revolución, las personas no entienden bien a bien de qué se trata, pero se unen porque creen que están luchando por sus ideales. Y pues mi ideal era escaparme de mi casa y ponerme a estudiar. Así es que pues se juntaron todo eso. Ahora tuvo un problema que que heredamos las mujeres de mi generación. Las que estudiamos física queríamos demostrar que éramos buenísimas, ¿no? Que podíamos y nos íbamos a sacar los premios internacionales, íbamos a destacar. Pero a la par, las mamás les enseñaban a sus hijitas que tenían que ser amas de casa, cuidar al maridito, y ahora piensan que además tienen que ser deportistas y saber hacer trencitas, ¿no? Entonces las mujeres jóvenes creen que tienen que ser buenasas en todo y siempre están cansadas, muy cansadas. Y yo creo que ya no tenemos que usar ese marco de referencia. Tenemos que usar el de tratar de ser felices y ya no tenemos que demostrar nada. Ahorita puede estar los trastes sucios, la cama sin tender, la ropa sucia. ¿Y qué pasa? Nada. Tú igual me entrevistas y estás sonriendo. Así es que ya tenemos que ser un poco menos rigurosas con nosotras las mujeres. Esto que me compartes de esta época que viviste, o sea, tú en el 68 ya habías terminado la carrera, estabas todavía en la universidad. No, estaba en segundo de facultad y además, pues yo me puse a trabajar. Fui a un colegio francés, entonces mi mamá era norteamericana, así que era intérprete simultánea. Después me contrataron en la Facultad de Ciencias porque había carencia de docentes. Entonces yo por eso tengo una antigüedad infinita en la UNAM. Bueno, llevas toda la vida, Empecé muy joven a dar clase. claro, yo estoy en la UNAM también, es la máxima casa de estudios, ¿no? Es como ese orgullo. Pero no sientes que también ha bajado también ese orgullo de ser parte de la UNAM y justo creo que hablas de la calidad de la educación, en donde se ha descuidado también estos ideales. Pues yo creo que no se han descuidado los ideales. El problema es que el presupuesto a las universidades públicas ha bajado mucho. Y además, en realidad, la Universidad Nacional del país es el TEC de Monterrey. Es el que tiene más campus y está preparando muy bien a sus jóvenes. Pero el Poli también está mejorando y yo espero que la UNAM se recupere ahora con la nueva administración. Porque Claudia finalmente estudió ahí. Bueno, le digo Claudia porque la conozco desde bebé. Y yo creo que ella sí va a hacer un esfuerzo grande para mejorar la educación. Aunque sé que el énfasis es para que los chicos terminen el bachillerato, porque hay estados de la República donde el 18% solamente van al bachillerato. Claro, es que estas Yo desigualdades que vivimos, ¿no? En el país. Sí, yo estoy involucrada en un proyecto que creo que es muy importante. Es una subsede de la UNESCO. Es el Instituto de la Educación de por vida. Y la idea es que sea un derecho humano. Por ejemplo, alguien como tú te vas a tener que actualizar. Ahorita tu podcast es el popular y todo el mundo lo quiere, pero al rato se va a inventar otra cosa y tú vas a tener que reinventarte. Es decir, la idea es que todos aprendamos a aprender, que haya más cursos masivos gratuitos a distancia. Es decir, que las grandes universidades, como existen en Estados Unidos, ofrezcan cursos gratuitos masivos a distancia. Y esto va a ayudar a las universidades más débiles, a los bachilleratos más débiles, a que puedan los jóvenes como tú aprender lo que quieran cuando lo quieran aprender.
y después que ustedes se puedan actualizar todo el tiempo y sobre todo reinventar. Y que la cultura universal sea parte de los derechos humanos. Y ahí es donde entra la divulgación de la ciencia. Y yo por eso estoy metida en este relajo. El problema es que, ya para terminar, ya te veo cara de ansiedad. No, no, no. El problema es que los divulgadores de la ciencia no tenemos la sana costumbre de evaluar nuestro trabajo. Ay, me dieron muchos likes, me aplaudieron mucho, estuvo muy bien, pero no garantizamos la calidad. Y eso es algo que hace la ciencia todo el tiempo, evalúa, evalúa, evalúa. ¿Y no crees también a veces que justamente, bueno, yo te he escuchado en algunas entrevistas donde hablas de tu experiencia, por ejemplo, cuando estuviste en Universum, ¿no? Que te saliste al metro y sacaste una cama de clavos y os acercabas y también veo tus videos en donde explicas la ciencia y lo haces desde un lenguaje, pues que parece simple, ¿no? O sea, se ve muy simple y dices, wow, qué sencillo es la ciencia, ¿no? Y qué sencillo es entender los hoyos negros y cómo funciona y demás, pero en realidad es algo muy complejo. O sea, yo creo que también ese miedo de la gente de acercarse al conocimiento y como tú dices, yo creo que hoy vivimos en un mundo en donde tenemos que actualizarnos constantemente, ¿no? En donde los modelos educativos seguramente se van a transformar. También tú, creo, te escuché por ahí que en la pandemia pues diste tus primeras clases también a distancia. Y yo creo que es el futuro. Hoy estamos platicando a la distancia, pero es compartiendo ese conocimiento, es cómo nos adaptamos a estas tecnologías y utilizamos ese desarrollo para mantenernos actualizados, no en esta educación tan formal que está tan distante y que parece lejano, sino haciendo, ¿no? O sea, cómo practicamos y mejoramos haciendo, ¿no? Porque muchas veces creo que se queda todo en conocimiento muy etéreo que nunca pones en práctica. Sí, yo creo que ya los jóvenes saben que tienen que ser multidisciplinarios y saben que tienen que aprender lo que van necesitando conforme avanzan en sus carreras académicas. Claro. ¿Para ti qué fue? O sea, ¿cuál fue el mayor reto que viviste en tu época? Eh, También hablamos mucho del feminismo, ¿no? Tuviste oportunidad de vivir cómo se transformó todo este movimiento, cómo las mujeres han ido ganando terrenos. ¿Qué sientes? O sea, con todos estos años, desde tu trinchera, ¿cómo lo viviste? Y ver hoy a una mujer sentada en la presidencia de México, por ejemplo. Bueno, yo siempre he estado en alguna lucha por las mujeres. Antes de que hubiera anticonceptivos y se legalizara el aborto, pues yo luchaba por la legalización del aborto, porque las trabajadoras del hogar tuvieran seguro social, afores. Bueno, siempre he estado en alguna lucha en contra de la discriminación, ya te imaginarás, el derecho a la educación de calidad. Y ahora pues mi lucha es por la muerte digna. O sea, yo tengo una vida padre porque me voy a morir ahí molestando al prójimo y sufriendo, no tiene sentido. Claro que no he tenido mucho éxito, pero yo sé que las luchas sociales empiezan simplemente socializando las posibilidades de hacer las cosas diferentes. Y ya a otras generaciones les toca triunfar, ¿no? Sé que no es fácil en países muy religiosos. Claro, o sea, tú creciste justo con una educación religiosa, ¿no? Y después eso te hizo también hacerte un poco atea Bueno, es que, pues sí, y y luego ahorita, científica, o sea, también, o sea, negando doblemente. O sea, ¿tú qué rescatarías de toda esa educación? O sea, porque al final somos un país, en México también un país muy religioso, ¿no? Con muchas creencias. Yo también, este podcast se llama Hablando sin filtro, atrévete a cuestionar tus creencias, porque también creo que mucho de lo que vivimos y todo lo que tenemos en la cabeza a veces nos limita a querer ser más, ¿no? por supuesto, y a las mujeres más. O sea, tú piensas en Adán y Eva. Las mujeres no tenemos derecho al árbol del conocimiento y somos las culpables de todo de por siempre. Claro, O los mitos, los mesoamericanos, ¿no? Que estaba la Coyosautle ahí en el Templo Mayor y llegó una plumita y la embarazó, de casualidad. Claro que es la única, como sabes, hay varias religiones que tienen esos embarazos exóticos. Entonces el hermano se entera y la descuartiza y la avienta por las escaleras. Y de ahí nacen las estrellas. Entonces, ¿con qué tipo de mitos crecemos? Pues con estos de que las mujeres deben sufrir para dar a luz, ¿no? Entonces yo creo que
ese tipo de ideas que están en el inconsciente colectivo son muy difíciles de borrar. Y yo por eso pienso que la lucha de género va a ir más para que las mujeres tengamos más oportunidades, más que modificar nuestras creencias. Además, no se puede. Y cuando hicieron el primer museo de evolución en el Reino Unido, pues era un museo interactivo de estos que podías tocar por primera vez, ¿no? Y si les preguntaban a las personas que estaban ahí cómo surgió el hombre, pues decían la célula primitiva y fue cambiando y estamos aquí. Y si a la salida un líder religioso le preguntaba a la misma persona cómo surgió el hombre, decían pues al sexto día, yo no sé cuál sea, Dios creó al hombre, ¿no? Entonces tu mente se adapta al contexto donde estás. Y uno puede vivir con muchas visiones alternas de la vida y usas el que te conviene en determinado momento. Claro, claro, porque somos historias compartidas, ¿no? Al final del día es eso. O sea, esto de atreverte a ser diferente, ¿no? O sea, creo que yo lo veo mucho justo con las mujeres. O sea, he platicado con mujeres en este espacio que son exitosas, que hacen cosas como tú, que promueven ciertas causas y demás. Y yo les pregunto, ¿tú qué sentiste, no? O sea, ¿cómo fue tu entorno? Porque al final tenías como ese apoyo y nunca te sentiste inferior al hombre. O sea, al contrario, eras, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no me posiciono? ¿Por qué yo no voy a hacer la científica? ¿Por qué no voy a hacer un doctorado en astronomía y voy a estar como... O sea, pero ¿qué fue ese mindset que a ti te Ahora llevó? dices, yo nunca pensé que era inferior al hombre. O sea, yo me sentía oprimida por la sociedad en general, pero así en contra de los hombres nunca. Qué curioso, hasta ahora que me lo dices no se me había ocurrido. Pero de Pero, repente hay mucho esta crítica, ¿no? Contra el patriarcado, contra los hombres, contra, ¿sabes? no, y lo que pasó ahorita en los Juegos Olímpicos de París, que hubo pues toda esta cosa incluyente, la diversidad sexual, las mujeres, y ahora están enojadísimas varios líderes religiosos en contra de la ceremonia de inauguración. Y, y fíjate, es increíble que ahora todavía estemos en esa tesitura, que un país hace un esfuerzo por ser abierto y hay muchas personas que dicen que está mal eso. Claro. O sea, es que todavía vivimos en un mundo medio polarizado, ¿no? O sea, como que venimos de esa tradición de que todo es blanco o negro, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se abre toda esta posibilidad de la diversidad, de la inclusión, de las oportunidades, o sea, todavía nos cuesta trabajo aceptar que dentro del blanco y negro puede haber muchas tonalidades, ¿no? Sí, lo que yo he tratado de justificar esto es que pensar cuesta trabajo, consume energía. Y por eso es más fácil para nosotros que otros decidan por nosotros. Por eso funcionan los gobiernos, eh, bueno, dictatoriales, el ejército, tantas corporaciones, la religión, que te dicen qué tienes que hacer y así evitas tener que pensar y cuestionarte y consumes menos calorías. Y la humanidad pues ha sufrido de pandemias terribles, podría no estarlas sufriendo, pero bueno, y se han reducido, pero de todas maneras, en proporción, ¿no? A la cantidad de población. Pero de todas maneras, yo creo que también es flojera de pensar. ¿Y tú ves con mayor ilusión o cómo ves el mundo después de ese movimiento del 68 que fue pues tan interesante que conmovió muchos países, no solo fue en México, ¿no? Sí, sí, La primavera del 68, en muchos países del mundo, creo que fueron sí. movimientos sociales impresionantes. Pero ¿cómo ves ese momento en tu juventud a esta época que hoy vivimos? ¿Te da ilusión? ¿Crees que hemos avanzado? ¿Crees que estamos retrocediendo? ¿Que hay Bueno, más obviamente dictaduras? yo pienso que, a ver, yo pienso que hemos avanzado en muchas cosas, si no tú y yo no estaríamos platicando ahorita. Ni Paola me hubiera dicho que el celular estaba listo. Pero nos hemos quedado estancados en otros. Bueno, a mí me duele mucho, supongo que a ti también, que haya guerras ahora en el planeta. Claro. Pensamos que después de la Segunda Guerra nunca más íbamos a hacer estos horrores y persistir, pues sí es como muy doloroso. También la contaminación que estamos generando sí me preocupa mucho.
y que los gobiernos no hayan atendido el llamado de la ciencia. Empezamos hace más de 30 años a decir cuidado, cuidado. Es que Entonces justo, sí, hace poco veía una entrevista de una autora que está escribiendo un libro que se llama La Tercera Guerra Nuclear, algo así. ujú. Entonces me sorprendieron los datos que daba porque decía, si hay una guerra nuclear, o sea, el planeta puede desaparecer en 72 horas. O sea, el presidente de Yo Estados creo Unidos, que el planeta desaparecer no, porque yo creo que aunque bueno, no totalmente, desaparecer, pero yo la creo que población más bien. la vida, Ajá, sí, la vida sí puede desaparecer, pero el planeta yo lo veo difícil, claro, porque, por ejemplo, ahorita que ya se están monitoreando los cielos para ver si un meteorito o un cometa cae a la Tierra y nos aniquila como con los dinosaurios, um, se necesitan varias bombas atómicas poderosas para destruirlo. Ahora los chinos van a hacer el experimento, pero van a detonar 6 bombas atómicas en un cometa. Entonces, sí sería difícil que todas las bombas destruyeran a la Tierra. sí, no, pero a la población en general, ¿no? O sea, si ¿Sí? nos 5 billones de personas en 72 horas desaparecerían. Más aparte Y todo el la parte impacto de que la vida tendría, también. si el impacto que tendría después hacia futuro, se congelaría el planeta, bla, bla, bla. O sea, pone todo un escenario que es complicado. Y algo que me llamó la atención justo es esta idea de, o sea, es que las nuevas generaciones de repente como que pareciera que piensan que estamos en otros mundos y que tienen todo el conocimiento y a veces dejamos de atender justo la experiencia de los años previos. O sea, de todas estas generaciones que construyeron estos modelos, estos tiempos difíciles que Pero se fueron también nos transitando. equivocamos, también Claro, la regamos. Y entonces dicen, no, y nosotros no queremos hacer. O sea, yo recuerdo de mi mamá que íbamos a ir de campo y el mantel le hacía así, toda la basura se quedaba ahí, pero pues era lo que se estilaba. claro. Entonces no, y después las bolsas de plástico, pues eran la maravilla. Y ahora, ¿qué tal Prohibidas. una isla de plástico pavorosa en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, ¿Qué impacto tiene esto? Ah, ah, cualquier constructo humano se puede usar por el bien o para el mal. Tú mismo, tú usas la palabra para edificar, para ayudar a la gente, para que tenga un nivel de vida más interesante, mejor. Pero tú podrías ser ofensivo, si quisieras, ¿no? claro. Claro, claro, es que con todo avance también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? O sea, al final nada es bueno y malo, per se, o sea, o sea, algo muy bueno, pues puede causar también mucho daño, ¿no? O sea, el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿tú cómo ves estos peligros que también vienen con la inteligencia artificial? Hay mucha gente que le tiene miedo. A mí me apasiona muchísimo, pero ¿tú qué opinas? O sea, desde esta visión Bueno, no, científica, ¿cómo ni lo es ves? inteligencia ni es artificial. Bueno, son muchos algoritmos, pero a lo que hoy le Simplemente llamaba. es mentiras, Claro, eh, el resultado son mentiras, o sea, no puede pensar, vamos, no puede discernir, no tiene ética, no tiene moral. Pero yo creo que es muy interesante, se pueden hacer muchas cosas. En la Ciudad de México, por ejemplo, el tráfico es terrible. Y con un poquito de inteligencia artificial se podría regular los semáforos, el flujo de autos, en fin, sería otra cosa. Entonces, yo sí pienso que tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial. Ojalá más chicos los becara el gobierno de México para que fueran a los países donde se está desarrollando, para que aprendan a usarla y en principio, pues para el bien. claro, sí, no, no, es impresionante, ¿no? O sea, como toda esta información, como tú dices, al final son bases de datos que aprenden, ¿no? Que es de una manera algorítmica y con todos los servidores que tenemos, pues la capacidad de procesamiento, ¿no? Que hoy podemos llevar a cabo. Respecto a tu campo, en términos de la astronomía, o sea, ¿qué cambios has visto? O sea, ¿qué te ha impactado en los últimos años desde que iniciaste también tu carrera? Ay, no, a mí me fascina la modernidad de la astronomía. Como sabes, históricamente hemos analizado el universo con la luz, con la radiación, ondas de radio, en fin, luz visible, rayos X. Pero hay, y son partículas de luz, se llaman fotones, ¿no? Pero la segunda cosa más abundante en el universo son unas partículas subatómicas que se llaman neutrinos. Y estos neutrinos, a diferencia de la luz, no tienen barreras.
Es decir, tú no puedes ver el interior del Sol porque no es transparente, aunque sea gaseoso. Ni puedes ver a través de la Vía Láctea porque pues no es transparente. Los neutrinos sí atraviesan todo. La luz incluso, si hay un campo magnético fuerte, se desvía. Entonces no sabes bien a bien de dónde llega. Y partículas subatómicas cargadas eléctricamente menos, ¿no? Los rayos cósmicos. Pero los neutrinos sí pueden venir. Y eso es interesantísimo. Hace algunos años se pudieron detectar los neutrinos del núcleo del Sol. Entonces imagínate poder ver las cosas así. Y ahora, durante la pandemia, una serie de físicos dijeron, vamos a buscar, como no podían usar sus laboratorios, dijeron, pues vamos a usar, a tener un proyecto dificilísimo, que es analizar los neutrinos que se generaron 10 segundos después de la gran explosión. Ahorita lo más antiguo que vemos es cuando el universo tenía 380,000 años de vida, que es cuando se hizo transparente, así como la superficie del Sol es cuando se hace transparente, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasó antes de 380,000 años, lo podemos calcular teóricamente, pero observacionalmente no. Y la idea es ahora hacerlo con los neutrinos. Lo que pasa es que si atraviesan todo, ahorita te están atravesando miles de millones de neutrinos. Y pues tú ni cuenta te das, y a mí también, ¿no crees? Nosotros somos como coladeras gigantes y pasan los neutrinos. Entonces detectarlos es sumamente difícil. Y por eso es un gran reto de la física contemporánea. A mí eso me encanta. Me encanta la novedad. Me encanta el web, ¿no? Que ya 2 años de vida y planetas que se parecen a la Tierra y tienen formas posibles diferentes de existencia, o sea que los marcianos ya no son verdes sino morados, me parece sensacional. que el universo ya no es como pensábamos que era. Desde un principio tuvo objetos grandísimos, galaxias parecidas a la nuestra, en fin. Entonces estas cosas son las que más me gustan. Disfrutar de las grandes mentes humanas y lo que pueden hacer. Wow, o sea, sí tenemos vida fuera de la Tierra. O sea, ¿tú sí crees que existe vida fuera Pues de la Tierra? esa es la idea, se está buscando. Eh, el siglo pasado no se habían descubierto otros sistemas planetarios y había muchos astrónomos que decíamos que éramos los únicos e irrepetibles, ¿no? Bueno, así como pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Pero a principios de siglo, unos chavitos así jóvenes como tú descubrieron los primeros exoplanetas. Y ¿Qué fue es un increíble. exoplaneta? El planeta fuera del sistema solar, con un telescopio de París, bueno, de Francia, que ya se iba a descontinuar. Ok. Dos chavitos suizos, así entusiastas. Y yo me acuerdo, estábamos en la reunión de la Unión Astronómica Internacional y primero presentaron sus resultados así en un auditorio chiquito, poquita gente. Y en esa época había un periódico que salía todos los días. Entonces al día siguiente los invitaron a un auditorio más grande y al día siguiente a un auditorio más grande. Y entonces las personas que estaban haciendo el web cambiaron el diseño para poder estudiar los planetas extrasolares. Y Wow. ahora pues han descubierto maravillas, ¿no? O sea, todavía no hay una persona que te conteste desde otro planeta. Eso todavía. Pero te Pero ya, gustaría, ¿no? sí, no, Entrevistar a un marcianito en lugar que a mí. María, morado. Morados, sí son morados. Oye, y toda esta carrera también eh, por llegar a Marte y todo esto, o sea, ya hay empresas privadas, ¿no? Ahora con Elon Musk, con este de Amazon, se me olvidó ahorita el nombre. Sí, sí, O cómo sea, no. todo esto, o sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque también te escuchaba que hoy estamos llenos de satélites y que todo esto también afecta el estudio de la astronomía, ¿no? Para los científicos que se dedican a esto. Los de comunicaciones. Los Wow. satélites de comunicaciones pasan delante de los observatorios. Entonces estamos tratando de avanzar en las Naciones Unidas la ley de los cielos oscuros. Es decir, que los satélites se pinten de negro como tú, básicamente. Bueno, como tu camiseta, pues. um,
¿Y eso por qué es? O sea, ¿qué impacto tiene para... Estás observando durante un mes una región del cielo para ver si descubres no sé qué y empiezan a pasar los satélites ahí adelante y son luces que lastiman tus imágenes. O sea, es un tema que afecta la observación Sí, de objetos reales, o sea, de sí. objetos del espacio en realidad. Pero lo de Marte ahí va. O sea, bueno, primero la idea de llegar a la Luna y aprender a vivir ahí. Porque llegar a la Luna pues son 3 días más 4 en que se estabiliza la órbita y bajan los astronautas, ¿no? Marte pues son varios meses. Y además, para ir a Marte es cuando Marte y la Tierra están más cerca. Porque si Marte está de un lado del Sol y la Tierra del otro, pues está mucho más. Y eso ocurre cada 2 años. Okay. Entonces, antes de mandar personas a Marte, tenemos que ver la infraestructura. Además, ver si no hay vida. Esta semana se descubrieron fósiles, que pueden ser fósiles de vida marciana. Entonces, mientras no haya certeza que no hay vida allá, pues no podemos ir porque podríamos aniquilarla. Claro. Bueno, pensando, ¿tú crees que haya gente más, bueno, a lo mejor es una civilización más avanzada que la de la No Tierra? sé, ahorita yo creo que no, porque se desertificó Marte. Ah, ok. Tuvo un efecto invernadero peor que el de la Tierra. Bueno, 2 planetas se lastimaron con el calentamiento global. Venus, que tenía mares de 7 kilómetros de profundidad, se evaporaron todos los mares y por eso Venus siempre lo ves nublado. Nunca has visto una foto de la superficie de Marte. Mm, Y Marte, perdón, de Venus, nunca has visto, porque está cubierto de nubes siempre. Y en Venus se evaporaron los mares, pero perdió la atmósfera. Entonces la idea es terraformar a Marte. Eso tomaría como 300 años, pero okay. sería traer cometas que lleven agua, restablecer la atmósfera, en fin. Entonces sí, el proyecto va. Ya podemos cultivar con suelo marciano papas, arroz. Los garbanzos todavía no se puede, pero se tiene esperanza porque necesitamos fuentes de proteína. Entonces está pensando llevar chapulines para comer chapulines en Marte y más adelante camarones. Es que no te puedes llevar una vaca, vamos. Y la gente que es alérgica a los camarones, ¿qué van a hacer? Qué Ah, complicado. tienes razón, pero por lo pronto grillos. Yo he Eso estado está muy bien. persiguiendo cucarachas que son más resistentes. Wow. Oye, qué Ya no interesante sé todo qué este es lo tema. malo de las cucarachas, pero sí hay países donde se las comen. Oye, y ahora que hablabas del cambio climático y todos estos efectos que han producido pues, la destrucción de algunos planetas como este que nos compartes de Venus, o sea, ¿qué pasa con la Tierra? O sea, hoy se habla mucho de cambio climático, hay unos que dicen que no, o sea, vemos Estados Unidos promoviendo otros tipo de políticas, regresando a los combustibles fósiles. ¿Cómo ves este impacto? ¿Qué nos puedes decir sobre Yo lo el veo impacto? terrorífico, porque los países que están produciendo más efecto invernadero están afectando a los que no producen efecto invernadero. Pues las migraciones están siendo terribles y están desertificando algunas regiones, están inundando otras. Sí, es muy grave, ¿cómo no? Pues lo que pasó en México, el huracán Otis, pues sí, era de magnitud 5 y se sabía que iban a venir igual número de huracanes, pero más violentos. Y los Claro, desiertos están aumentando, las sequías, en fin. Y no solo es México, hay países mucho más afectados, Pakistán, por ejemplo. claro. O sea, sí tendríamos que tomar acción, o sea, los ciudadanos, o sea, estas acciones que hacemos de lo de las bolsas, lo de no utilizar popotes, de reciclar la basura, etcétera. O sea, ¿sí impactan, Julieta, o son cambios muy pequeños que en realidad, cuando lo vemos en el macro, como dices, estos países que producen grandes cantidades industriales, que no cuidan de sus procesos, o los grandes jets, ¿no? De los artistas que viajan por el mundo consumiendo combustible. O El sea, problema son los combustibles fósiles, como dices. Y el cultivo y nosotros, las vacas, las flatulencias producen efecto invernadero mayor que el del CO2. así, o sea, las vacas sí es un tema delicado. Y nosotros, nuestras También flatulencias, sí, producimos metano, ¿qué quieres que te diga? hay que cuidar la microbiota entonces, amigos,
para evitar. No, no, tenemos que ser menos. El problema es que los países que han controlado la natalidad han tenido serios problemas. Japón, China. Entonces han regresado a lo anterior, ¿no? ¿Qué piensas de la natalidad? O sea, tú querías tener 12 hijos, al final terminaste con dos. Ay, ¿Qué sí, piensas de la... bueno, es que una cosa es tener 5 años, otra cosa es tener 20, ¿no? Tú ¿Qué estás piensas con sobre la natalidad? O 12 sea, ya hijos. nos hablaste de la píldora anticonceptiva y demás. O sea, esta elección de las mujeres de hoy de no tener hijos, o sea, ¿cómo lo ves? Del tema de la familia que se ha Bien, desmembrado un poco ¿no? también. Por eso yo tengo perniñeto, ¿qué quieres que te diga? Eh, ¿Tú de veras piensas que el mundo que les vamos a heredar es un mundo a todo dar? Yo cada día que no me va mal lo festejo. Cada día, porque digo, bueno, si hay guerra ya, y hay pandemia ya, y hay hambruna ya, y hay violencia ya, pues cada día hay que disfrutarlo. Y también por eso estoy a favor de la muerte digna, porque si el gobierno decide quitarnos las pensiones a los viejitos, pues tampoco se vale morir así triste y desolado, ¿no? Claro, no, creo que esa es una lucha que te he escuchado repetir constantemente, ¿no? O sea, siempre, o sea, justo lo promueves muchísimo. Yo creo que es, pues es claro, ¿no? O sea, hoy la expectativa de vida también se ha incrementado. Eh, Al gobierno le convendría legislar a favor de la muerte digna, porque las pensiones se calcularon para que la gente viviera 65 años. Ya estamos viviendo 80 y somos más viejitos. pero bien, o sea, ¿tú cómo te sientes? O sea, hoy en esta etapa de tu vida, ¿cómo te sientes? Ah, Yo te bueno, veo pero yo tengo maravillosa, trabajo. Ah, claro. no, pues yo soy súper privilegiada. Tengo un contrato de la UNAM, tengo SNI, hago lo que quiero todo el día, escribo libros, me entrevistas, como si yo fuera la gran cosa, que ya ves que me soy una señora viejita. Pues sí, yo sigo teniendo trabajo libre, Claro, es lo que uno quisiera, ¿no? Tú también disfrutas tu trabajo. por supuesto, sí. O sea, pero al final yo creo que la vida es eso, ¿no? Disfrutar lo que haces, encontrar un sentido, ¿no? Hablaba con Agami sobre justo este paradigma de cuidados a los adultos mayores, de cómo hoy nos preocupamos también por los adultos mayores, cómo no aprendemos, ¿no? O sea, cómo no nos ponemos a escuchar las historias de nuestra familia, de nuestros antepasados. Y a veces eso es bien interesante, ¿no? Porque los tiempos cambian, o sea, pensamos que los tiempos de ahora son otra cosa, ¿no? Generalmente cuando uno es adolescente, piensa que los viejitos, ay, su vida ya no vale tanto la pena, no saben lo que está viviendo ahora, ahora somos otro rollo, somos más cool, etcétera, pero aprendemos muchísimo, ¿no? De estas historias. Pero también para las personas que envejecen también esta idea de encontrar sentido a la vida, ¿no? O sea, tú hablabas de muerte digna, pero ¿cuántas personas de repente no es, ya no quiero vivir, a pesar de estar bien, ¿no? O sea, se sienten abandonados, sienten que ya no tienen nada que hacer en su vida. O Pues sea, si ¿tú no cómo te quieren, reinventas? ¿a qué los mantenemos? Pero ¿no crees que es también un tema de cómo ver tu vida? O sea, ¿cómo resignificas lo que estás viviendo? Pues mira, yo conozco un caso cercano de una persona que tiene cáncer terminal Claro, y de casualidad otra persona se acercó y está interesada en el trabajo que hizo durante 30 años. Un administrador de una empresa muy importante hizo que se hiciera supermillonario en sus sueños. Y pues a él nunca nadie le había preguntado cómo era su vida. Y ahora que se está muriendo, tanto la enfermera como el hijo le piden a la persona que lo está entrevistando que vaya, porque dicen que ahorita está contento, que llevaba años deprimido y ahora cada semana está con la ilusión que le van a ir a preguntar qué hizo para poder fortalecer esta empresa tanto. Y que hace listas de cosas que quiere platicar y que se cansa muchísimo, que ya están las últimas. Pero yo pienso, bueno, está haciendo lo que tú quieres que hagamos los viejitos, que tenga sentido en nuestra vida. claro, encontrar esa Tienes ilusión, toda ¿no? la razón.
Y también es una invitación a la gente más joven, ¿no? O sea, justo que tengamos esta oportunidad de platicar con la gente mayor, que aprendamos que encontremos esto, ese impulso, ¿no? O sea, porque son experiencias tan valiosas que podremos aprender tanto, ¿no? Y yo creo que este hombre es como llegar a una mina de oro, porque tiene objetos antiguos de los dueños de estas grandes empresas, que tú dices, ¿cómo es posible que en México haya estos objetos tan valiosos? ¿No? Claro. Y todo, ¿no? Cómo se estructuraban los líos familiares, en fin, las envidias, los celos entre los empresarios, en fin, ha sido muy interesante. Y Sí. sí, Oye, Julieta, ¿tú estás casada? estuve casada y tengo 2 hijos. Sí. Ujú, O sea, sí. ¿y qué piensas sobre el matrimonio también? O sea, ¿para ti qué significó? ¿Cómo lo viviste? Bueno, era algo que había que hacer. Pero lo que pasa es que yo escogí libremente a mi marido, pero pues él era más a la tradición de que las espositas tienen que estar en la casa atendiendo al marido, ¿no? Y pues yo quería ser científica. Sí, sí, fue mi responsabilidad, la verdad. Yo debería, pues mira, nunca sabes, ¿no? Los hijos están lindos, entonces dices, bueno, pues algo hice bien. Claro, es de lo que más orgullosa te sientes, ¿no? De lo que hiciste con tus hijos. Por ahí te escuchaba también decir que eras un poco exigente como madre, ¿eh? No se me Justo, pasó la mano, esa es la realidad. Pero bueno, pues uno hace lo que puede cuando, como cree que está bien y uno la riega. He leído muchos libros, tú que eres gente de autoayuda, y yo le dije a Paula que no sabía yo nada de autoayuda, pero debo reconocer que un libro sí lo leí de autoayuda y se llama Caminando sobre cáscara de huevos. Y trata justamente de cómo los hijos adultos, cuando hablan con uno, pues tienen diferencias abismales y reclamos guardados de décadas, ¿no? Y que hay muchos pleitos entre hijos adultos y las mamás, y dramas y todo. Pero lo que es interesante de este libro es que dice que a pesar de eso se quieren. ¿Y qué es lo que hay que tener en mente? Aunque tus hijos te critiquen y te digan que tú lo hiciste mal y esto y esto y esto, que te quieren de todas maneras. Y eso, ese libro me resultó muy interesante, porque yo pensé que era la única que tenía problemas con sus hijos adultos. Resulta que es bastante común. no, yo creo que todo el mundo tenemos reclamos hacia los padres. Y qué curioso, ¿no? O sea, a ver, yo te preguntaría, tú como hija, o sea, porque siempre vemos la vida desde los ojos actuales, ¿no? Y entonces juzgamos el pasado con la mirada actual. Y creo que es un gran error porque pues, los padres siempre hacen lo que pueden con lo que tienen. O sea, el padre creo que, o sea, no conozco a alguien que diga, es que odio a mis hijos. O sea, siempre por más duro, por más estricto que seas, es por un fin, porque quieres que tus hijos sean mejores. Claro, Tú pero a la distancia, sí, en en el el momento no momento lo no te ves. das cuenta, pues es lo que tú dices, exactamente. En el momento piensas que son injustos, que te obligan a hacer cosas que están mal, en fin, y no, es que ellos están con su sistema de vida, ¿no? Tienes toda la razón. Y es un proceso, ¿no, Julieta? También, porque, a ver, como padre también me imagino, yo no soy padre, pero entiendo que también uno va evolucionando, ¿no? Y, o sea, ¿qué mensaje le darías a esos hijos que de repente juzgan tanto a sus padres por cosas que hicieron mal? Yo creo que sí tienen que hablar los problemas que tuvieron con los hijos, perdón, los padres, ¿no? Decir, oye, ¿qué onda con eso? ¿Cómo es posible? Y que los padres los escuchen y si es necesario, y pues que pidan disculpas, ¿no? Pues uno, yo creo que en general los papás no somos malos papás a propósito. Hacemos lo que podemos cuando podemos y nos equivocamos. Y también que les expliquemos por qué hicimos lo que hicimos Claro. y que ellos nos puedan escuchar. En tu caso escuchaba que, por ejemplo, tú perdiste a tus padres muy joven y querías que tus hijos fueran
autosuficientes lo más temprano posible por si tú les faltabas, ¿no? Sí, sí. Y la mamá de mi mamá se murió cuando era muy joven. Entonces yo dije, híjole, si algo me pasa a mí. Sí, los presioné mucho, pobrecitos. Y a mi nieto también. Durante la pandemia le daba clase todos los días por internet, imagínate. Y sí, llegué a presionarlo mucho. Luego me sentí, bueno, tú qué ridícula eres, debes nada más jugar con este niño. ¿Para qué quieres que aprenda matemáticas, física, magia, a leer? Se Pero me te vuelves pasa. más empática, ¿no? Con el tiempo también, o sea, ¿Cómo? te vuelves más empática. Ya con el nieto es más de justo eso, de apapacharlo, de consentirlo. Sí, sí, sí. Uno la riega, pero creo que menos. Y además ya tú sabes que, bueno, primero ya sabes que ya dijo, ya después de haberla regado, y además ya cualquier problema con sus papás. ¿Cierto? Claro. Sí, es muy agradable ser abuelo, la verdad. ¿Y qué es de Y lo lo que más ves orgullosa? abuelitas en la calle, ¿no? Ves a están babeando por sus nietos. Claro, por supuesto. Perdón, te Y yo, interrumpo. no, 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 a la distancia, ¿qué es de lo que más orgullosa te sientes con tus hijos? De esas cosas, de esas conversaciones que quizás has tenido, donde a lo mejor les has pedido disculpa por algo, o ellos te han pedido disculpas por algo que no vieron en su momento. O- Bueno, yo estoy orgullosa de que ellos se han hecho ellos. Ellos se construyeron a sí mismos. Como se dice en inglés, a man, made, a man that made his life, ¿no? Entonces, mis dos hijos se han creado su bienestar y lo han hecho bien. Entonces, más bien soy orgullosa de ellos. Uno de ellos es economista especialista en felicidad, ¿no? Sí, sí, qué padre, ¿verdad? ¿Y Sí. para ti qué es la felicidad, Julieta? Ah, pues lo que él me ha enseñado y yo creo que por eso vale la pena ser científico o lo que tú haces, ¿no? Sí, básicamente lo que he aprendido de él y que, bueno, hay muchas personas que han estudiado la felicidad, es que en primer lugar es pasajera. O sea, tú ahorita puedes estar, me salió bien esta entrevista, entonces, bueno, pues ya, palomita. Pero al rato, no sé, tienes un disgusto o te mojas con la lluvia o lo que sea, se cae un árbol encima de la casa de un vecino o lo que sea, entonces pues ya tu nivel de felicidad baja, ¿no? Después, muchas veces los celos y la envidia son alucinatorios. Es decir, yo te puedo envidiar a ti por ser joven y bello, ¿no? Pero pues es una ridiculez. ¿Qué tal si tú sufres horrible y tienes una vida miserable y yo te estoy envidiando? No tiene sentido. Entonces, esa no hay que estarse comparando en niveles de felicidad con el otro, porque no sabes. O sea, yo veo mucha gente que dice, ay, yo de grande quiero ser como tú. Y yo digo, híjole, si supieran, o sea, te inventan. Bueno, entonces, eso. Ahora, ¿qué produce felicidad? El prestigio. Pues yo me siento muy honrada que me hayas invitado. Eso, la familia, sobre todo después de la pandemia, los amigos, ¿no? Pero algo que nunca se acaba son el trabajo y los retos. Bueno, tú supongo que sabías que yo era buena onda, pero vamos a suponer que fuera yo una científica muy presumida. Pues hubiera un serio reto para ti entrevistarme, ¿no? ¿Qué tal si se pone sangrona y empieza a decir, no, pues como usted no sabe de la unificación de la física, si es lo más moderno, y bueno, que no ha leído las teorías de cuerdas y cómo ya podemos explicar los nudos en el espacio-tiempo? Digo, sería, tú estarías, bueno, pues, gracias por su participación, ¿no? Entonces, este reto para cada transmisión tuya es un reto. No trivial, porque cada invitado tuyo es diferente, supongo. No Totalmente. inalcanzable, porque si eres buen entrevistador, eres simpático, eres puntual, eres abierto, tienes buenos asistentes, pero si te toca entrevistar a alguien muy complejo y lo logras, tu nivel de felicidad va a ser wow. Y ese es el chiste de la ciencia. Como tú dices, al principio es retador entenderla. No lo voy a entender.
Pero si sobrepasas eso y dices, voy a hacer el esfuerzo y le entiendes, es una felicidad. Igual que tus entrevistas. Cuando alguna sale bien y esos aplausos pregrabados de veras son de tu audiencia, qué felicidad, ¿no? Claro. Entonces, la ciencia y lo tuyo y todas las personas que tenemos la posibilidad de construir nuestro trabajo, pues tenemos una fuente inacabable de felicidad. Estos los han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, estos cirujanos de cerebro, ¿no? Que tienen que estar de pie 10 horas seguidas sin comer, sin beber agua, y es muy difícil la cirugía y están ahí. Todo ese tiempo que a nosotros nos parece eterno, las 10 horas, para ellos se pasa rápido y están contentos. Y si triunfan, y lo han hecho con jazzistas también, estos que improvisan. Claro. O sea, empiezan a improvisar y empiezan a liberar adrenalina. Y entonces los músicos que lo están acompañando se prenden y también empiezan a producir adrenalina de la pura felicidad. Y eso contamina a los de la primera fila del auditorio este gigante, y a la que sigue, y de repente todo es adrenalina en el concierto. Y es porque un señor tuvo éxito y logró prender el concierto. Claro. Claro. ¿Y el fracaso, cómo lo vives, Julieta? ¿Qué puedes decir del fracaso? Y sobre todo en ciencia, supongo que también hay muchos fracasos, mucha frustración, ¿no? Pues sí, pues uno tiene que pensar qué va a pasar, aunque en el momento duela, ¿no? Pero es como esa repetición también, ¿no? De hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, me dices del podcast, pues las primeras entrevistas, pues me daba miedo, ¿no? O sea, gente que no conocía, hablar con alguien desconocido totalmente, de qué va a platicar y si me quedo paralizado y, como dices, me pongo Pero nervioso, etcétera. al rato que tengas una competencia difícil y que tengas que reinventarte, eso va a ser lo que te va a producir mucha felicidad cuando digas, yo sí pude. Claro, porque es este reto y es la repetición justo, el hacer una entrevista, la siguiente y al final, para mí es como esa oportunidad justo de generar una conversación basado en esta interacción, ¿no? O sea, la Ujú. conversación nunca hay una entrevista, no hay un guión, sino vamos hacia donde nos lleve la conversación, que eso me encanta, Ay, porque al final te permite conectar, ¿no? no sabes cuánto te lo agradezco, que no me hayas mandado la listita de preguntas. Sí, no, no, a mí me gusta mucho eso, porque al final creo que es, o sea, es lo rico del espacio, llama hablando sin filtro por eso, porque es, vamos hacia donde nos lleve, ¿no? Y creo que salen cosas lindas. Y para mí es eso, o sea, pero también mucho es el fracaso y a veces es el miedo. Me gustaría como ir cerrando con esta pregunta, porque también creo que para la audiencia es muy importante. Y tú dices que no te gusta dar clase de autoayuda, pero yo creo que con tu ejemplo, pues eres un ejemplo tal cual para muchas personas, aunque no lo quieras reconocer, ¿no? O sea, tu historia de vida, lo que has logrado y todo lo que has posicionado en la esfera pública, pues al final justo es un impulso y seguro es algo que te hace sentir muy orgullosa. Pero ¿cómo lidias también con este síndrome del impostor que a muchos nos cuesta trabajo lidiar con él, ¿no? Bueno, yo sé que voy a tener que recibir ayuda psicológica toda mi vida. Sí, sí, reconozco mi neurosis y sé que ahí está. Sí, pero yo te quería preguntar a ti, ¿cómo habías aprendido esta simpatía? ¿Tus padres eran así, alegres, tu familia? ¿Cómo lo hiciste? Pues no sé, ¿no? Fíjate que es como muy curioso, justo apenas lo platicaba en terapia, creo que desde muy chiquito me gustaba platicar con la gente y mucho tiempo me sentía muy introvertido y este proyecto lo empecé no porque yo quisiera, ¿eh? O sea, ni siquiera es como algo que yo haya planeado, no es esto es como mi hobby en realidad y ya, o sea, ese hobby ya ha resultado en mi pasión porque me encanta esto, me encanta comunicar, me encanta ver pues que mucha gente a veces sufre por cosas, ¿no? Yo mismo he sufrido esto que te comparto del síndrome del impostor y de a veces tener creencias limitantes que no te permiten como avanzar en la vida, ¿no? Estás muy clavado en lo que vives, o en la culpa, o en hacer las cosas de cierta forma, y cuando lo haces de cierta forma te sientes frustrado y no te atreves a hacerlo diferente porque te dijeron que esa es la forma de hacerlo, para ser feliz. Y creo que este espacio para mí ha sido eso, o sea,
¿por qué necesariamente tenemos que hacerlo así? Yo siempre me he preguntado por qué tengo que quedarme donde estoy, ¿no? O sea, uno de mis mayores traumas es que pues mi familia es como, vengo de un extracto humilde, mis papás tuvieron con mucho esfuerzo, nos dieron educación, etcétera, pero a mí mucho tiempo me limitaba, o sea, decía, ¿por qué yo no tengo más que mis amigos? O, ¿sabes? Compararte con el resto de las personas, como tú lo decías hace un momento, el compararte te hace mucho daño porque te hace infeliz, no estás disfrutando el proceso. Pero eso al mismo tiempo a mí me hizo como siempre querer más y estarme preparando y estarme actualizando y querer hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo te mete en una, pues en una situación complicada, ¿no? Porque es como que estás luchando internamente contra ti por demostrar hacia los otros. Y cuando lo Ujú. sueltas, empiezas a disfrutarlo, porque al final ese setting ya se quedó en ti, ¿no? Y es ese mindset que tú vas generando y te dice, pues sí, gracias a esto he logrado hacer cosas, pero ya no tengo que meterme en la máscara y empiezo a disfrutarlo y empiezo a conectar. Y entonces creo que muchas personas viven el mismo proceso, ¿no? Me he encontrado que, o sea, cuando me empiezo a abrir, hay mucha gente que pasa por situaciones similares, o me he dado cuenta que todos tenemos un trauma, ¿no? Y al final cuando empiezas a reconocerlo, empiezas a vivir con él y aceptar ese miedo y ese proceso, pues te hace más libre, más feliz, como dices, ¿no? Es el mismo nacimiento es un trauma, imagínate, después de vivir ahí dentro de tu mamá sin dificultades y de repente sales al mundo. Claro, claro, Debe totalmente. ser duro, imagínate. Sí, sí, sí. Pero es lindo, o sea, más que autoayuda, yo creo que es este concepto de que te atrevas a ser quien eres, ¿no? Que siempre cuando uno se atreve, abre las puertas a otros. Y eso está interesante. Ahora que hablabas de la diversidad, yo creo que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? De cómo uno se atreve y empieza a abrir puertas para otros, ¿no? Generar estas etiquetas. Que Pero también a fíjate, veces, el costo social de haber abierto las puertas a la libertad, yo creo que fue la epidemia del SIDA lo que nos hizo ver la realidad que habíamos negado tantos siglos, ¿no? claro, Qué costo tan alto a mí. Y sigue costando eso que pasó en París. A mí no sabes cuánto me duele que todavía no podamos incluir a la diversidad mundial. Y eso claro, nos enriquecería. claro. Sí, 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 la verdad es que sí. Y este tema a veces también, creo que también a veces es importante aprender de generaciones previas, porque ahí escuchaba a alguien que decía, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? Hombres fuertes hacen tiempos difíciles y tiempos fáciles, no, hombres fuertes hacen tiempos fáciles y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y hoy estamos también metidos en muchos temas existenciales y las emociones y todo este rollo. Y a veces creo que también nos hace falta esa fortaleza, ¿no? Que de alguna manera de superar, pero también siendo más abiertos a estas nuevas ideas que se están generando. O sea, yo creo que ese es el principal reto de las nuevas generaciones. O sea, cómo retomamos esa fortaleza, pero con estos nuevos conceptos de apertura y de dejar que cada quien sea lo que quiera, ¿no? Pero a veces nos radicalizamos también. O sea, yo veo en el mundo mucha radicalización. Qué pena, ¿verdad? Que estemos tan polarizados. Es terrible. Sí, 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 sí. Y pues más con estos medios, yo creo que también llegan a más personas y el mensaje se extiende, ¿no? Más fácilmente también, que es peligroso. Sí. Pero qué bueno que tu programa es en positivo. Sí, sí. Ay, Julieta, de verdad qué gusto platicar contigo. Antes de que nos despidamos, me gustaría que nos dejaras como, ya sé que no te gustan recomendaciones, porque dices que tú no recomiendas nada, pero, o sea, ¿cuál es tu legado? O sea, ¿tú cómo te sientes hoy, en esta época de tu vida? O sea, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Pues yo creo que yo no voy a dejar gran legado porque lo mío es pasajero. Pero tengo un hermano que es historiador del arte y recrea las construcciones de la época de Díaz tan satanizado. Pues tiene un blog que recoge esa parte de la historia. Y yo creo que el legado va a ser él, el legado de la familia. Julieta, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tanto de tu experiencia, toda esta lucha que has llevado a cabo y ojalá que los próximos años podamos saber más de ti. En verdad es delicioso escucharte y espero que todos hayan disfrutado esta conversación. La verdad es que me honra demasiado haber tenido esta oportunidad de hablar con Julieta, de que sea tan generosa con su tiempo
tuvimos una falla ahí que no pudimos reconectarnos en esta última parte de la conversación, pero pues bueno, fue una conversación muy rica. Como les digo, nos compartió de su vida profesional, de todas sus luchas sociales, y creo que pues espero que así como yo, ustedes disfruten este capítulo. Por favor, compartan con todos sus seres queridos. Esto nos ayuda muchísimo al canal. Por favor, suscríbanse también al canal de YouTube, en todas nuestras plataformas de audio. Síganos como Hablando Sin Filtro Podcast. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. ¡Chao! La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.